El ministro de Salud rechazó los ataques contra los hospitales y centros de salud, destacando que son zonas de paz y donde se trabaja para salvar vidas. Esto en respuesta al ataque con disparos que sufrió el centro de salud tipo C, ocurrido en Bastión Popular en Guayaquil. En videos que circularon en redes sociales la noche del martes 1 de noviembre, se observó la magnitud del ataque con vidrios rotos y los impactos de bala impregnados en los asientos. Por ello, la cartera de Estado catalogó este ataque contra el personal médico y los pacientes como una barbarie. Pese a ello, el ministerio reiteró que bajo el resguardo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se mantendrá la atención en emergencia las 24 horas del día en centros de salud tipo C y en hospitales. Tras los hechos de violencia perpetrados en Guayas, las autoridades nacionales activaron el puesto de mando unificado y tomaron medidas con el objetivo de combatir a la inseguridad. Es así que se realizaron varios allanamientos que dejaron como resultado 28 detenidos y se incautaron 8 armas de fuego, 227 municiones y 3 fusiles. Además, se reportó el decomiso de 13 celulares, una motocicleta, un vehículo, 3 prendas policiales, 600 sobres de sustancias sujetas a fiscalización, 3 pistolas, 60 cápsulas detonantes y 8 barras de dinamita. Según un comunicado emitido por el Ministerio del Interior, han iniciado operativos conjuntos en Guayaquil y Esmeraldas, cumpliendo el estado de excepción decretado por el primer mandatario la noche del lunes 1 de noviembre. En un nuevo atentado contra una unidad de policía comunitaria ocurrido el martes 1 de noviembre, policías del cuartel de Villabonita, en el norte de Guayaquil, se percataron de que iban a ser asaltados y repelieron a los agresores. Uno de los asaltantes murió. Sin embargo, los uniformados solicitaron desesperadamente ayuda por radio, ya que en el asalto a su cuartel uno de los policías resultó gravemente herido. Fue llevado a un hospital, pero no se conoce su estado actual. En total, han fallecido 5 policías en distintos ataques que tienen visos de haber sido coordinados con anticipación. Según las autoridades, estos ataques continuos responden a la decisión del gobierno de trasladar internos de la penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande del país, hacia otras prisiones. El Ministerio de Educación confirmó la suspensión de clases en Esmeraldas, Guayaquil, Durán y San Borondón como medida preventiva por la integridad de los estudiantes. Así lo indicó a través de un comunicado. La medida en principio regirá para el 2 de noviembre en todas las instituciones fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares en cada cantón. Las clases las recuperarán a través de un cronograma que emitirá en su momento la Autoridad Educativa Nacional. En el resto de cantones de la provincia del Guayas y Esmeraldas, la asistencia a los colegios seguirá con normalidad, precisó el ministerio. Sin embargo, se indicó que la cartera del Estado se mantendrá en sesión permanente para realizar evaluaciones y tomar medidas de acuerdo a la situación. Esta resolución se la tomó por el decreto de estado de excepción anunciada por el gobierno ante la ola de actos violentos en estas urbes. En primeras horas del 2 de noviembre se decidió suspender la parada militar en Cuenca, evento programado por las fiestas de independencia de dicha ciudad. La situación de seguridad en localidades como Esmeraldas, Durán, Guayaquil y Santo Domingo hizo que las autoridades de Cuenca suspendan el desfile militar y fue el alcalde de la ciudad, Pedro Palacio, quien confirmó la suspensión del evento. Otros eventos de conmemoración como la misa de acción de gracias, la colocación de ofrendas florales en el Parque Calderón y la sesión solemne en la ciudad sí se desarrollarán con normalidad y con la presencia de autoridades como Matías Abad, gobernador de Azuay, y el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero. Guillermo Rodríguez detalló la situación actual en las cárceles del país. Indicó que ante las amenazas de amotinamientos, la institución que preside se mantiene en constante monitoreo para evitar conflictos en su interior. Sobre lo ocurrido en las últimas horas, confirmó que la noche de este martes, 2 privados de la libertad heridos fueron evacuados de la penitenciaría del Litoral. Rodríguez reiteró que los traslados de los privados de libertad realizados tienen como objetivo disminuir el hacinamiento y que durante este proceso no existió ningún tipo de enfrentamiento. Además, aseguró que representantes defensores de derechos humanos los acompañaron todo el tiempo. Ante acusaciones en su contra de haber recibido $1 millón para trasladar detenidos, Rodríguez fue enfático y aclaró: "No me he ensuciado mis manos con dinero alguno". Respecto a las amenazas de posibles amotinamientos en las cárceles, finalizó: "Es momento
de que como país estemos unidos. Varias autoridades visitaron a miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas del Ecuador con la finalidad de brindarles apoyo en medio de las acciones que se desarrollan para luchar contra la delincuencia organizada en el país. El ministro del Interior, Juan Zapata, el comandante general de la Policía, Fausto Salinas, y el presidente Guillermo Lasso visitaron las cuarteles de las entidades de seguridad, además para coordinar las acciones que se toman tras los atentados en Guayaquil y Esmeraldas. Además, Zapata y Salinas recorrieron varios sectores de Guayaquil para verificar los operativos que se desarrollan en la ciudad. Hace pocas horas visité a miembros de la Policía Nacional y Fuerza Ecuador. Gracias por su valentía y su vocación de servicio. Seguimos implementando acciones para defender a nuestro país y luchando firmes contra el narcotráfico, escribió el presidente de la República en su cuenta oficial de Twitter. A un día del feriado más largo del año, las cooperativas interprovinciales registran una gran baja en la venta de boletos. Afirman que la inseguridad es uno de los motivos que detiene a los pasajeros. A esto se suma que las terminales de Guayaquil y Pascuales reforzaron sus medidas de seguridad. Las cooperativas esperan que el número de pasajeros aumente este jueves y viernes. Solo en la terminal terrestre de Guayaquil se estiman unas 250,000 personas en los 4 días de feriado, según indicó Clider Campos, subgerente de la entidad. Campos agregó que durante estos días se incrementará la seguridad en las instalaciones. A esto se suman los operativos de control que realizarán los agentes de tránsito en los buses transportes interprovinciales para evitar accidentes viales. La mañana de este miércoles 2 de noviembre se reportó una amenaza de bomba en el complejo judicial de Latacún en la provincia de Cotopaxi. El personal que labora en esa dependencia fue evacuado por la seguridad. Efectivos de la Policía Nacional inspeccionaron con canes si el edificio estuvo inundado por artefactos explosivos. Medios de comunicación locales informaron que las vías aledañas fueron cerradas por la seguridad. Mario Ríos, director de la Judicatura en esa provincia, manifestó que hoy no se iban a realizar audiencias de trascendental importancia, solamente 3 de petición de regímenes semiabiertos que son cotidianas. Acotó que en el edificio se ha desalojado completamente al personal y está a la espera del informe policial y de acuerdo a eso se retomarán las actividades. Este es el primer cara a cara entre ambos mandatarios desde que Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia. Antes de partir a Caracas, Petro anunció que abordará temas migratorios y comerciales y que pedirá a su homólogo Nicolás Maduro regresar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que Venezuela abandonó en 2013. Es quizás la primera reunión que hay entre presidentes desde hace muchos años, 6 años de vacío político. El encuentro entre ambos presidentes ocurre 5 días después de que Petro se quejara por el bajo flujo comercial en la frontera común, donde, según dijo, apenas se han generado $2,5 millones de dólares desde que se reanudaron las relaciones. Digan qué van a hacer conjuntamente para desestimular el comercio informal, para ir en contra de lo que llaman el contrabando. Venezuela será garante en los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN, por lo que la presencia de combatientes de ese grupo irregular en el país podría ser otro punto en las conversaciones. Las Fuerzas Armadas venezolanas se han quejado de que se han enfrentado con guerrilleros de origen colombiano en territorio venezolano y aún así el gobierno no le ha puesto énfasis a eso. Quizás Petro lo toque. A Petro le importa muchísimo la política de paz. Mientras, desde su cuenta en Twitter, el opositor venezolano Juan Guaidó cuestionó que Petro reconozca a Maduro como presidente y expresó que esa decisión puede normalizar violaciones de derechos humanos que señalan a Maduro como responsable de la cadena de mando y la peor crisis migratoria en el mundo. Desde el pasado 12 de octubre, el panorama ha cambiado para los migrantes venezolanos que se encuentran en México. Ya no son recibidos en Estados Unidos y es una incógnita si en algún momento se les aceptarán sus solicitudes de asilo. Quiero pedirle al presidente John Biden que nos dé la oportunidad de demostrar que no todos somos malos, que todos somos clase trabajadora. Testigos relataron a La Voz de América que un grupo de migrantes elaboró a mano una bandera gigante de Estados Unidos con la meta de llamar la atención a la situación en la que se encuentran.
Agentes de la patrulla fronteriza arrestaron durante la protesta a uno de los creadores de la bandera, lo que enfadó al resto del grupo. La patrulla fronteriza respondió con gas pimienta dentro del territorio estadounidense cuando les lanzaron piedras y otros objetos. Esto yo mayormente lo veo como de una manera racista, ¿ya? Porque como bien te lo vengo diciendo, ¿por qué únicamente al venezolano? A lo que la patrulla fronteriza respondió. El 31 de octubre, aproximadamente a las 12:20 de la tarde, un grupo de ciudadanos venezolanos intentó entrar ilegalmente a los Estados Unidos, mientras protestaban a lo largo del límite internacional de Río Grande, cerca del centro del Paso. Uno de los manifestantes agredió a un agente con un asta de bandera, momento en el que los agentes respondieron, iniciando las medidas de control de multitudes. Estas medidas incluyeron el uso del sistema autorizado de lanzamiento de bolas de pimienta, de fuerza menos letal. Luego del enfrentamiento, los migrantes regresaron al lado mexicano, en donde continuarán esperando la oportunidad de exponer su caso con la esperanza de conseguir el asilo en Estados Unidos. A veces siente uno que ya no va a poder más, pero pues los traemos a ellos y tenemos que salir adelante por ellos. Azucena llega a la frontera con su familia, huyendo del crimen organizado en Guerrero y con la intención de buscar refugio y protección en Estados Unidos. Sufriendo, y por los niños más que nada, por su seguridad de ellos. Es muy difícil porque nos estamos quedando en la calle, pues por decir, ahí a la intemperie con ellos. Un gran movimiento de más de 2,000 migrantes se vive a la margen del Río Grande para realizar un censo y así conocer la situación de estas familias que llegaron recientemente a Reynosa. Que están llegando entre unas 400 a 600 familias diario. Ellos se añaden a la lista de miles que ya están dentro de albergues en espera de presentar su caso de asilo ante autoridades estadounidenses. Lo que están ahorita más solicitando son los niños, las familias vulnerables. Los haitianos lideran las listas de nacionalidad entre los casi 15,000 migrantes que han llegado a la ciudad de Reynosa. En esta situación se está necesitando muchísima paciencia. La idea del censo es calmar a los inmigrantes que están desesperados y que días atrás han generado situaciones de caos. Empezaron a amotinarse entre el albergue, a golpearse entre ellos mismos. Mientras tanto, Azucena dice que sus hijos son dos muy buenas razones para seguir adelante. Sí, la verdad que sí. Y por eso no nos rendimos y aquí vamos a estar luchando y luchando para buscar algo mejor para ellos. David Wayne DePape, de 42 años, ahora enfrenta el cargo de intento de secuestro contra un funcionario estadounidense por el desempeño de sus funciones oficiales, de acuerdo a la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de California. Cargo relacionado con la demócrata Nancy Pelosi, pues DePape le dijo a la policía que planeaba retenerla como rehén y romperle las rótulas para mostrar a otros miembros del Congreso que había consecuencias de las acciones, según la declaración al FBI. Un caso que ha llevado a las autoridades implorar tanto a líderes como ciudadanos bajar el volumen a una de las campañas estadounidenses más explosivas y polarizadas en décadas. Nos incumbe a todos vigilar las palabras que decimos y bajar el volumen de nuestra retórica política. Todos deberíamos poder participar en un discurso político apasionado, pero seguir siendo respetuosos unos con otros. Entre tanto, el expresidente Donald Trump se unió a un coro de voces conservadoras que han compartido teorías de conspiración sin fundamento sobre el ataque al esposo de Pelosi, calificándolo de una situación triste, pero cuestionando si la policía ha entregado la información completa. Mientras tanto, autoridades estatales impusieron cargos a DePape, quien comparecía ante un tribunal este martes. Los cargos que presentamos hoy incluyen intento de asesinato, robo residencial, asalto con un arma mortal, abuso de ancianos, encarcelamiento falso de un anciano, así como amenazas a un funcionario público y su familia. Para las elecciones del 8 de noviembre, ambas campañas cuentan con candidatos hispanos. En el Partido Republicano están convencidos de que muchos votantes de esa comunidad se identifican con los valores de la bancada roja. No queremos mantenernos en un lugar donde igual que llegamos, sino queremos mejorar y mejorar a la familia. Y los republicanos se han dado cuenta que sí, que eso es lo que buscan y se identifican con nosotros. En el Frente Republicano, la representante Mayra Flores opta a la reelección. Ya dio la sorpresa en verano, poniendo fin a casi un siglo de control demócrata en el sur de Texas. La exalcaldesa Lori Chávez de Remer se postula a un escaño por el oeste de Oregón, mientras que Michelle García Holmes y Alexis Martínez Johnson desafían a dos titulares demócratas en Nuevo México.
Los demócratas también tienen varios candidatos latinos que sobre todo están llevando el tema migratorio como bandera en estas elecciones. Tenemos un gran número de porcentaje de nuestra población que todavía está indocumentada o con DACA. En el Frente Demócrata, Catherine Cortés Masto busca la reelección en Nevada y Maxwell Alejandro Frost, que es un afrocubano que aspira al Congreso y quiere terminar con el voto conservador de los cubanos en Florida. Se espera una contienda ajustadísima en Texas entre el representante demócrata Henry Cuellar y la republicana ultraconservadora Casey García. En Florida pasa un poco lo mismo entre la candidata demócrata Annette Taddeo, que busca arrebatar el escaño de la republicana María Elvira Salazar. Aunque los latinos representan aproximadamente el 19% de la población de Estados Unidos, un informe de Pew asegura que están profundamente subrepresentados en la política. El peligroso virus respiratorio sincitial o RSV puede enfrentarse a una potencial vacuna. La farmacéutica Pfizer anunció que la vacunación de mujeres en estado de gestación contra este virus ha arrojado casi 82% de efectividad en casos graves. Es un virus que, al igual que el del COVID, se fija en los pulmones, en lo que se llama el sincigio del pulmón, que es el espacio entre el alveolo y los vasos sanguíneos, produce una inflamación y genera en los niños lo que se llama una bronquiolitis. Los expertos en salud pública indican que a partir de los ensayos contra la propagación del coronavirus, los resultados son alentadores al precisar métodos similares en madres embarazadas y la carga inmunológica que registran los neonatos. Nos gustaría proteger a la madre, pero también es importante que parte de esa protección atraviese la placenta y proteja al recién nacido durante los primeros meses de vida antes de que podamos comenzar a vacunar al recién nacido. Esto, más todo lo que se ha aprendido con las vacunas de RNA, ha hecho posible que muchas de estas empresas estén desarrollando vacunas para niños recién nacidos, pero vacunando a la madre. Niños recién nacidos y adultos de edad avanzada son los pacientes potenciales del RSV, sobre todo cuando disminuyen las temperaturas. El doctor Cisneros afirma que es una muy buena noticia, pero que la vacuna no estará disponible antes de 2023. Se aproxima el invierno y las cuentas de electricidad que incluyen la calefacción están por las nubes. ¿Cuánto se te ha subido la cuenta de la electricidad? 300 y como 398. Para evitar atrasos en el pago de las facturas e incluso riesgos de incendios por tratar de mantener las viviendas calientes con hornos o calentadores portátiles, el gobierno del estado de Nueva York entregará hasta $976 de ayuda para pagar la factura de la calefacción a las personas que cumplan con varios requisitos, dependiendo del ingreso a partir de $2.582 mensuales por individuo, el tamaño del hogar, la fuente primaria de calefacción, y si un miembro de la familia es menor de 6 años o mayor de 60 años o es discapacitado. La asistencia se canalizará a través del Programa de Energía para el Hogar financiado por el gobierno federal. El programa conocido como HEAP incluirá en el subsidio este año un 33% más para los hogares que usen aceite, queroseno o propano en la calefacción, un 21% para los que calientan con madera y carbón de maíz y un 14% para los que lo hacen con electricidad o gas natural. La guerra en Ucrania y la inflación son algunos de los factores que han influido en los incrementos. Es una ayuda bastante significativa. Lo que debería hacer Biden, dejar de mandar tantos millones y billones para Ucrania y darle más ayuda aquí a lo que estamos pagando tasas. Los menores en América Latina y el Caribe enfrentan violencia en el hogar, la escuela y la calle, alertó UNICEF en su más reciente reporte. Velas, flores de cempasúchil y pan de muerto. La Casa Blanca conmemoró el Día de Muertos y recordó a los familiares de los empleados que celebran la festividad. Como en la tradición mexicana, el altar en la mansión presidencial celebra la muerte como un símbolo de vida y recuerdo. Y mis padres están ahí arriba. Como nos contó Carlos Elizondo, secretario social de la Casa Blanca, cuyos padres de origen mexicano están representados en el tributo. Soy la persona que soy hoy por mis queridos padres. Y tenerlos en la pared, sí, es un momento triste, pero es un tributo maravilloso y nunca imaginé como latino que creció en el sur de Texas que mis queridos padres tendrían este maravilloso honor y tributo en la Casa Blanca.
En 2021, por primera vez, la Casa Blanca instaló un altar. Pero este año la primera dama decidió darle un aspecto más personalizado. Nos hemos puesto en contacto con el personal latino que trabaja en la Casa Blanca para que incluyan algunas fotos de sus seres queridos que han fallecido. Tamales, tortillas y hasta tequila había en la mesa como ofrenda para los difuntos recordados. Y estaba hablando con colegas antes. Debería ser una tradición internacional porque es un tributo tan maravilloso a aquellos que hemos perdido, que fueron tan importantes para nosotros.